Bienvenidos a nuestro café científico filosófico. Amigos, les deseo un excelente inicio 2026. Yo soy Hermilo Sánchez Cruz, su amigo Gersan, y vamos a comenzar para poder hablar de un tema que se me hace muy interesante, que es el principio cosmológico Kalam en la versión del filósofo William Lane Craig, en donde vamos a analizar que este principio lógicamente es muy coherente, pero vamos a desmenuzarlo, vamos a verlo con diferentes enfoques y vamos a ver que sigue teniendo un peso muy fuerte dentro de la filosofía y que nos va a dar herramientas para poder entenderlo todavía mejor de lo que algunos de los que lo cuestionan puedan considerar que no está bien establecido, sobre todo obviamente por las premisas. Siempre que un principio trata de resolver algo es considerando ciertas premisas y la conclusión se da por lógica. Y muchas veces la conclusión puede ser coherente, sin embargo, las premisas son las que hay que ver si están bien hechas, si están bien ancladas. En este caso, lo que nos interesa es ver que estén ancladas en la realidad. Y por eso vamos a tomar también varios de los conceptos que hemos aquí en este canal considerado, como el espacio y el tiempo, la existencia misma, la realidad misma, cómo la vemos. Y vamos a ver que este principio sigue siendo muy interesante a pesar de que ya tiene muchos años que se ha propuesto. Así que acompáñenme, va a estar muy bueno. Veamos el enunciado que dice el principio cosmológico Kalam. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Fíjense que esto puede incomodar a los que no creen que el universo tenga una causa, sino que el universo siempre ha existido y existirá, ha sido y será, etc. Que es infinito. Es infinito en el tiempo, en el espacio. Bueno, y entonces vamos a ver si esto puede llegar a ser falso, ¿verdad? El hecho de que el universo sea causado o tenga una causa. Si una de las dos premisas está mal, es decir, que todo lo que empiece a existir tiene una causa y que el universo empezó a existir, cualquiera de esas dos, si una es falsa, entonces, pues no se da por hecho que el universo tenga una causa. Veamos la primera. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Qué significa eso? Pues parece que así es. O sea, ¿cuál es la falsedad de esto? Estamos bien acostumbrados. De hecho, pues la ciencia se basa en pensar que si algo está ahí, es porque tuvo una causa, lo que sea. Así que, ¿dónde puede estar el error? Bueno, pensémoslo un poco. Cuando uno piensa, no sé, cualquier objeto, ¿no? ¿En qué momento empezó a existir esto? Bueno, en algún momento, no hay duda. Antes no había, esta taza no existía. Llegó un momento en el que existió, pero a ver, la matemática, la física, todo lo que sea la ciencia exacta o las ciencias duras, se basan en números. En este caso queremos un número, queremos el tiempo a partir del cual existió esta tasa. O piensen por ejemplo en un coche. ¿En qué momento su coche favorito, de su favorita marca, modelo, empezó a existir? Piensen, con el último tornillo que le pusieron, o cuando le pusieron la serie, o cuando el primer dueño lo compró y firmó para que fuera suyo, o cuando en la fábrica le iban a dar la última pasada de pintura. No lo sé. Si se pone a meditar, parece ser que no todos estarían de acuerdo en qué momento tal coche de tal marca empezó a existir. Yo creo que si nos ponemos a indagar eso sería un poco difícil. Para decir, la fecha exacta, la hora exacta, el minuto exacto, el segundo exacto en el que un coche empezó a existir como tal. ¿Se fijan? O piensen, no sé, un gallo. Los gallos empiezan a existir, pero antes eran pollos, y antes de ser pollos eran pollitos. ¿En qué momento un pollito deja de serlo para ser pollo? Y luego el pollo, ¿en qué momento deja de serlo para ser gallo? Ustedes indaguenlo, pregunten, y les van a dar no una fecha exacta, sino un intervalo de tiempo. Van a decir, no, entre las 4 y 6 semanas. O sea, ahí está un punto, amigos, que damos por sentado que en un momento empezó a existir algo, pero nos es muy difícil decir en qué punto del espacio-tiempo algo empezó a existir. Un ejemplo más. Piensen en varios granos de arroz.
Obviamente ustedes diferencian entre varios granos de arroz y una montaña de arroz. Bueno, ¿a partir de qué número de arroz deja de ser varios para hacerse una montaña? Claro, pasando por conceptos como montoncito de arroz o montón más o menos grande, etcétera. Esas palabras que usamos para describir a las cosas, ¿verdad? Pero debe haber un número del grano a partir del cual ya tenemos una montaña. Entonces, bueno, les he puesto algunos ejemplos, pero vean que esta cuestión, al ser tratada ya por una rigidez científica o una cuantificación matemática de la existencia de algo, ya no es tan simple. Solo sabemos que algo empezó a existir en algún punto. Un punto medio difuso, que más bien es como una región difusa, a partir de la cual ya algo surge. ¿Qué les recuerda esto? Posiblemente el mismo inicio del universo. No está clarísimo en qué momento empezó a existir. Sí sabemos lo que pasó después de la inflación. Estamos hablando de algo de lo que pasó a partir de 10 a la menos 36 segundos para acá. Se ha observado, se ha analizado por los físicos que el universo tuvo una expansión, una inflación entre 10 a la menos 43 segundos a 10 a la menos 36 segundos. Es un parpadeo en donde ocurrió la inflación. Y de ahí para acá se puede describir, narrar los acontecimientos de la formación de los primeros átomos, etc. Pero de 10 a la menos 43 segundos para atrás, no sabemos lo que pasó, se acabó la física. Ahí sería pura especulación. Entonces no se sabe con precisión en qué momento empezó a existir el universo. Se puede describir muy burdamente, bueno, se sabe que hay una inflación de 10 a la menos 43 a 10 a la menos 36, o sea, un abrir y cerrar de ojos. Y ya después se puede describir la evolución. Antes de 10 a la menos 43 segundos, se acaba la física y lo que empieza a ver es una serie de hipótesis, de conjeturas, de análisis metafísicos, de análisis filosóficos, incluso teorías provisionales como la teoría de cuerdas. Pero no se comprueba nada con la física misma. La física se comprueba a partir de 10 a la menos 36 segundos para acá. Bien, ahí tenemos un punto. Que la física nos puede decir lo que pasa a partir de un cierto tiempo, pero no cuando comenzó a existir. En física, algo tiene existencia cuando puede interactuar con el universo. Y esto ya dijimos aquí, que una conciencia lo puede observar, lo puede detectar, gracias a que ese algo tiene masa, energía, información. Mientras estén estos conceptos, estos hechos físicos, precisamente, bueno, es decir, ese juego entre lo corpóreo, con la información, con los dispositivos, con las teorías, mientras estén en juego estos componentes, entonces podemos decir que algo existe físicamente. Pero amigos, llega un momento en el que, como dije, se acaba la física. Cuando se acaba la física tenemos que irnos a la metafísica, a la ontología y demás a disciplinas de la filosofía. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Platón? Para Platón, las ideas existen siempre. Los conceptos. Yo aquí, por eso, a partir de este tipo de estudios, he considerado que una de las caras de la realidad es el lado abstracto. Ahí está todo lo que la mente pueda concebir de manera congruente y lógica. Entonces, para Platón, las cosas en sí son una copia imperfecta de lo que está en ese lado platónico, es decir, en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos. Ahí todo es perfecto. Así que cuando nosotros tenemos alguna idea y la aplicamos en nuestra vida corpórea para construir algo, pasa a ser esa idea una copia burda de algo físico, de algo concreto, de algo corpóreo. Por ejemplo, un dispositivo electrónico, una mesa, lo que ustedes quieran, una casa, un edificio, una empresa. Viene primero las ideas y luego, gracias a lo que ahora entendemos como la física, a los aspectos físicos, a la materia misma, le damos forma. Así que mientras haya una idea, algo empieza a existir cuando participa de esa idea. Algo es cuando participa del ser absoluto, porque las cosas son. Bueno, ese es un tema que también ya desarrollé por aquí. Entonces, para Platón, algo existe cuando participa de esa idea.
cuando esa idea, háganse cuenta como que proyecta aquí en este mundo una cosa burda, que ya se, burda entre comillas, es decir, no vamos a perder la idea de la belleza de algo que creemos, que construyamos, lo que sea, un arte, es bello, pero esa belleza es una cuestión ideal, una cuestión que viene de allá de ese mundo platónico, pero que aquí la verdad, a la hora de construirlo aquí, verlo físicamente, pierde esa eternidad, voy a decirlo así, pierde esa eternidad. ¿Por qué? Porque para Platón las ideas son eternas e inmutables, están fuera del tiempo, y ya cuando la aterriza uno a algo corpóreo, dejan de ser eternas, se degradan, todo se degrada, todo envejece. Bien, así están las cosas con Platón. Ahora con Aristóteles. Para Aristóteles algo existe cuando pasa de la potencia al acto. O sea, de alguna forma retoma a Platón. Pero para Aristóteles Platón se queda como a medias, ¿no? Para Aristóteles la realidad sí está aquí, está en lo que nosotros sentimos, lo que percibimos. Porque en un momento dado, eso real posiblemente no estaba enfrente de nosotros. Pero se hizo real cuando había una potencia, como el caso de hace rato que preguntábamos, de un gallo y de un pollo. El gallo es la consecuencia del pollo, o sea, el pollo era la potencia y el gallo era el acto, causa, efecto. Y bueno, retomando la metafísica, algo existe cuando es lógicamente concreto. ¿A qué se refiere esto? Algo existe cuando es consistente y no contradictorio dentro de un sistema conceptual, como el que yo estoy desarrollando. Algo existe en alguna de las caras de la realidad, siempre y cuando no exista una contradicción en la lógica que se esté utilizando. Y bueno, si queremos encuadrarlo dentro de un marco, dentro de un sistema lógico. Así que amigos, ahora paso a la cuestión de la verdad. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender también la existencia de las cosas, de cuando algo comienza a existir, de que no tenemos una idea física de ello, pero sí una idea metafísica que nos ayuda a comprender con mayor soltura y ver los límites de esto. Quiero expresar lo siguiente para entender lo que estoy diciendo, de que podemos irnos con más confianza en este desarrollo lógico y saber que va bien el poder establecer este tipo de principios. Entonces, amigos, hay algo que intentaré explicar aquí, que ojalá también lo tomemos muy en cuenta para no ser tan estrictos en siempre querer encontrar de manera científica, entre comillas, todas las verdades, porque eso no es así. Ya expuse la cuestión científica, ¿no? Básicamente con la física, y podemos irnos de ahí a otras áreas, como química, matemáticas, lo que es computable, las teorías que pueden haber en matemáticas. Y precisamente en matemáticas tenemos a uno de los grandes pensadores, que es Kurt Gödel. Algo que se le debe a Kurt Gödel es precisamente toda esta cuestión de la inteligencia artificial, en el cual está basado Alan Turing precisamente. Gracias a Kurt Gödel y a otros, Turing pudo desarrollar la teoría de la computabilidad, las primeras máquinas basadas precisamente en su máquina de Turing, gracias a Gödel. ¿Qué decía Gödel? Pues que hay verdades que no se pueden demostrar dentro del sistema, de un sistema bien establecido de las matemáticas. Me voy a meter en cosas muy abstractas ahorita, pero vámonos a lo resumido de todo esto. Bien, hay verdades que no se pueden demostrar. El decir, por ejemplo, esta verdad no es demostrable. Bueno, eso que dije es verdad, pero no se puede demostrar, porque al intentar demostrarlo, cae uno en una contradicción. Ahí se las pongo para que ustedes lo piensen y se hagan pelotas en la cabeza. A verdades que no son demostrables, a paradojas y a muchas cosas que la verdad están ahí y las tomamos como ciertas. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, pensar que el universo es isotrópico. ¿Qué quiere decir? Que las leyes son iguales en todas las direcciones. Y es homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que las leyes son las mismas punto a punto. Eso no está demostrado. O sea, nadie ha viajado a todos los rincones del universo para verificar que sea cierto. Pero considerando esa afirmación, considerando esa verdad así como está, la ciencia ha podido avanzar y explicar fenómenos que sí observamos y que sí se pueden demostrar físicamente. Así que ahí tenemos un caso que ustedes pueden pensar. Otro ejemplo, todos los seres humanos tienen una conciencia, porque bueno, tú a partir de tu conciencia, de que tú sientes, tú crees que yo siento y que tus amigos sienten, que pues todos vemos colores y tenemos deseos, etcétera, etcétera, lo que es un ser humano. Bueno, pues eso no está demostrado. Tú no puedes demostrar que todos tengamos una conciencia
igual que los dos creemos que es, a lo mejor el otro está actuando, haciéndote sentir que ve lo mismo que tú. Entonces, de este tipo de cosas también ya hemos hablado aquí, acerca de los zombies psicológicos. ¿Qué tal si tú eres el cerebro de Boltzmann? En fin, esa cuestión no está demostrada, no se puede demostrar. Es más, no se puede demostrar de que haya una realidad externa. No hay un teorema que diga que existe una realidad externa a nuestra conciencia. Pero suponemos, vamos a tomarla como una verdad y una vez usada ya podemos hacer muchas cosas y parece que funciona hasta ahora. Claro, con aquellas excepciones que dicen que puede ser que estemos en una simulación o en un sueño, que esto no sea real, bla, 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 que seamos el sueño de alguien. Bueno, ahí en un momento tal vez este tipo de aseveraciones sean útiles, pero hasta el momento pueden, desde el punto de vista de lo que estamos platicando, de la ciencia, de los principios, parece que hay un tiempo que fluye y hay cosas que suceden, eventos, y estamos explicándolo, ¿no? Como en este video. Y luego otra verdad que hemos utilizado, al menos la ciencia ha utilizado, es precisamente esta de que todo tiene una causa. O sea, las cosas existen por algo. Y también de que empezaron a existir. Ese es un principio, la verdad, que usa la ciencia, particularmente la física. Y precisamente en mi modelo metafísico, en mi modelo filosófico, estoy considerando que las matemáticas describen fielmente la realidad física. Eso es lo que le han apostado precisamente los físicos. Y la historia está llena de ejemplos. Ya hemos mencionado que, por ejemplo, Max Planck pensó que los cuantos de energía eran solo artificios imaginarios, matemáticos, para poder describir el problema de los cuerpos negros. Y al hacerlo de manera magistral, logró explicar ese fenómeno y de ahí empezó la mecánica cuántica, porque precisamente eso que él pensó que eran conceptos abstractos, imaginarios, ahora resultan ser objetos físicos, o sea, los fotones. ¿Quién duda de que sean entes de la realidad física? Y también le pasó a Richard Feynman. Utilizó el concepto de campo, ¿no? Bueno, desde el mismo Maxwell, y los físicos pues actualmente piensan en los campos como entes reales, ¿no? Cuando se empezó a utilizar también de manera matemática, como un concepto que se requería, no es que existieran como algo concreto, pero ahora ya se ven esas cuestiones ideales, esas cuestiones que la misma matemática forzaba a usarlos para poder describir los aspectos físicos, la dinámica de las cosas. Ya es ahora no solo una idea, sino un ente físico, el campo en sí. Pero vean cómo esas cosas físicas están a nada de ser cuestiones abstractas, que parece ser que la mente sí está jugando un papel primordial, la conciencia misma está jugando un papel primordial dentro de esta dinámica de la física misma. Es algo, la mente es concreta, no es algo etéreo, no es algo que es emergente como muchos lo quieren pensar, y no físico. O todo termina siendo de la misma naturaleza fundamental, como ya le hemos dicho, posiblemente las cuerdas, que son espacios de altas dimensiones, diminutos, o sea, cuerdas diminutas de espacio, de campos, que tienen propiedades y que, bueno, nosotros posiblemente, y la misma conciencia, termine siendo algo como eso, ¿no? Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter más. Así que, amigos, la física se construye sobre supuestos razonables, sobre principios que muchas veces no son demostrables, pero que gracias a ellos la ciencia avanza. Así que esa premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa, pues es una de las columnas vertebrales de la misma ciencia. Y hasta ahora parece que es verdadera, no demostrable, pero gracias a ella tenemos consecuencias en el desarrollo científico que nos lleva a un impacto tecnológico y que a su vez nos lleva a cambios profundamente estructurales de la sociedad misma, de la cultura. Y de ahí nos vamos a la literatura, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa primera premisa me parece que es cierta hasta el momento. Así que, amigos, hasta ahora podemos concluir que el universo tiene una causa y que esas premisas son coherentes con lo que estamos nosotros observando, con lo que estamos estudiando, con lo que el conocimiento humano ha logrado incluir en su acervo, en su saber, en sus conocimientos. Todo indica eso. Ahora, ¿cuáles son las críticas fuertes?
a este principio cosmológico. Eso de que la primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa, pues ya saben, ahora con la mecánica cuántica parece que hay fenómenos a nivel cuántico que se dan de manera espontánea sin tener de forma determinista una causa, porque a esos niveles las partículas pueden ir atrás en el tiempo. Y bueno, esta interpretación para Feynman no la tomaba tan en serio, sino que era un artificio matemático. Fíjense lo que son las cosas. Puede suceder que también a esas dimensiones, a esas escalas, las partículas puedan viajar al pasado. Y si es así, entonces no hay causa-efecto. Pero aquí hay una cosa, amigos, que esto sucede a niveles cuánticos. Y aunque se hable del tiempo, porque se habla del tiempo, acuérdense que el tiempo es un mecanismo que hemos utilizado para hablar de la dinámica de las cosas. Pero estamos pensando en algo que ya no es parte del universo. Cuando decimos que todo lo que comienza a existir tiene una causa, pues estamos hablando de un todo. ¿Pero qué es un todo? Pues un todo, podemos pensarlo como un todo material. Ahora, hay cosas que no son materiales. Bueno, si decimos que hay cosas que no son materiales, esas cosas de qué son, se complica el poder establecer alguna diferenciación. Así que hay que meterlo al todo. Si hay cosas que no conocemos, que no son materiales, por ejemplo, el espacio y el tiempo en sí no son materiales, ya lo hemos dicho. Sin embargo, parte del todo puede incluir aquello que tenga una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces estamos hablando de lo que comienza a existir. Y si el universo es el que vemos, es todo, entonces este todo, ¿verdad? Vemos que tiene una causa. Parece tener una causa por todas las pruebas que se han acumulado. Y aún con estas observaciones que se han hecho del juego con el tiempo, no importa. Ese concepto abstracto que es el tiempo también es parte de este todo. Así que aún así, aunque veamos en la mecánica cuántica efectos que parecen no tener causa y efecto, de todas maneras es parte de ese todo. Debe tener una causa, es decir, un inicio, pero sin pensar en el tiempo, sino un inicio que pueda detonar al todo, como lo que dijimos, ¿no? En qué momento aparece algo, un coche, lo que sea. Es decir, hay algo difuso ahí, sí. Hay un intervalo de incertidumbre en que ya no tenemos una idea con la mente de dónde empezó, pero empezó, que es lo que sabemos. Empezó. ¿En qué punto? No lo sabemos. Entonces, bueno, ahí está discutido eso. ¿Por qué tiene que haber siempre causa-efecto si hay cosas que parecen no ser deterministas? Y hubo una fluctuación cuántica. Y bueno, toda una serie de artificios que, pues la verdad, no están bien elaborados de una forma precisa para poder corroborarse. Y desde la filosofía, desde la metafísica, esto tiene mucho sentido, porque se mantiene esta idea de que todo el universo, tanto conocido como no conocido, ahí métanlo, aunque no lo conozcamos, no sabemos la materia oscura, qué es, la energía oscura, pero es parte de ese todo, que ahí está. Entonces, todo eso comenzó a existir, pero viene el remate, ¿verdad? Por lo tanto, el universo tuvo una causa, y esta causa ya no es parte del todo que estamos diciendo, ¿sí? Donde está metido toda la materia, el espacio, el tiempo y las tres caras de la realidad. Y también echen ahí las matemáticas, los números, las ideas. Todo tiene un origen, tiene una causa. Aún las ideas, aún las mismas matemáticas, porque están muy relacionadas con la misma interacción y relación entre las partes de la materia misma. Van como pegadas. Cada que se quiere expresar algo, decir algo de cómo se mueven las cosas, aparecen enseguida los números, las ecuaciones, entonces van juntos, ¿no? Es como el espacio y la materia, la información, ahí van las matemáticas, están interrelacionadas y esto yo lo añadiría en el todo, a reserva de que surjan nuevas teorías, como ya se están desarrollando, ¿verdad? De que a lo mejor las matemáticas están antes que la materia, antes que el inicio del universo, y que ellas mismas hablan de la formación de otros universos, de universos paralelos. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Están usando las mismas matemáticas de nuestro universo, las que conocemos actualmente, para poder pensar en lo que pasó en el tiempo cero y más allá de nuestro tiempo, de este universo. ¿No estaremos muy cortos en eso? ¿No nos estaremos haciendo bolas? Pregunto yo, humildemente. No lo sé, nadie lo sabe, pero bueno. Que se siga divirtiendo la gente analizando esto y sugiriendo por qué puede no ser correcta este principio, ¿verdad? A pesar de que gente como Roger Penrose pueda establecer la idea de un universo cíclico, eterno,
A pesar de eso, estamos analizando algo muy concreto en esta parte de la realidad. Porque la otra, esta idea de que sea infinito, bien, adelante, pero no está corroborado físicamente, ¿no? Es matemática, es desarrollo matemático y también se sigue una lógica. Está bien, y yo por eso a este tipo de trabajos prefiero llamarlos teorías provisionales, no físicas, porque no están corroboradas corpóreamente. Ven amigos, que hasta aquí hemos dicho que hay una causa, que el universo tiene una causa, ¿no? Según este principio. Pero luego otra pregunta es, ¿esa causa es Dios? Y aquí es donde podríamos también desarrollar, pero hasta ahora no he dicho que sea Dios. Y aún así, aunque digamos que es Dios, o a eso, a esa causa, se le llame Dios, ¿es el Dios de las religiones? ¿O el Dios de los cristianos? ¿Cuál Dios? ¿O el Dios de los islámicos, de los hindúes? Ese es otro tema, amigos, pero está interesante este principio y hay que valorarlo, pienso yo. ¿Por qué sí podríamos con toda confianza llamar a esta causa Dios? Bueno, tiene características de las que precisamente se ha hablado de Dios. Por ejemplo, al ser la causa, al nosotros observar un Big Bang, hay un inicio, hay una creación. ¿Por qué? Porque desde ese punto se empezó a crear el universo mismo, de algo ya que al menos en el momento de la inflación había. ¿Qué había? Todo lo que hay ahorita, toda la materia y toda la información que se requería para tener lo que tenemos actualmente o ver lo que estamos viendo actualmente. Ahí está, creador. Ven. Ahora, en cada punto del universo se cumplen matemática y fielmente las leyes. Bueno, esto es omnipresencia. ¡Wow! Y así podemos irnos, mis estimados amigos. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece este tipo de análisis, de reflexiones? Y alguien puede irse, les digo, por la cuestión de la eternidad y de autosustentabilidad o autosostenibilidad del universo, pero también me temo que vamos a regresar a que el mismo universo es como Dios o algo así, pero bueno, habrá que ver si ustedes saben de alguien que lo esté desarrollando, porque yo tengo la idea de que más bien el idealismo es el que actualmente tiene más como carnita, más información y más elementos para poder verlo como lo estamos viendo en este canal. Pero ustedes, díganme amigos, ¿qué opinan sobre seguir desarrollando esto? Hablar más de las cualidades posibles de este Dios. Dije algunas ahorita, pero ¿qué pasa con la omnisciencia? Bueno, de hecho, la omnisciencia está en la cuestión de que se ejecutan matemáticamente y sabiamente, sabiamente. Bueno, eso ya va más allá, mucho más allá. ¿Por qué sabiamente? Si vemos que hay sabiduría, hay inteligencia, ya lo hemos analizado también, porque hay operaciones inteligentes. Ok amigos, aquí le dejamos, pero me da pie para seguir hablando de esto. En nuestros próximos episodios encontraremos algún título. Gracias. Nos vemos pronto y esperemos que seas el próximo William Lane Craig del siglo XXI y medio. Y no olvides compartir este video, no olvides dar tu me gusta y suscribirte si no lo has hecho. Gracias por estar conmigo, por escucharme y nos vemos pronto. Hasta la vista.